¿Cuáles son las historias sobre las malas experiencias con tus suegros? Historia 1. Al principio, ella se mostró muy amistosa y me trató bien, pero todo cambió cuando mi novia y yo nos comprometimos. Desde ese momento, mi suegra comenzó a meterse en todo lo relacionado con la boda. Empezó a hacer sugerencias que en principio parecían inofensivas, pero pronto se volvieron invasivas. Primero, comenzó a opinar sobre el lugar de la boda, queriendo que fuera en un lugar más elegante, aunque ya teníamos un sitio reservado que mi novia y yo habíamos elegido con mucho amor. Luego, empezó a insistir en que quería que las invitaciones fueran de un color específico y que la comida fuera la que ella consideraba adecuada para la familia. Mi novia intentó tranquilizarme, diciéndome que su madre solo estaba emocionada, pero la cosa se salió de control cuando, durante una reunión para discutir los detalles de la boda, mi suegra llegó con una lista de invitados. Había incluido a personas con las que ni siquiera teníamos una relación cercana. Le dije amablemente que no podíamos incluir a todos esos invitados, pero mi suegra se ofendió enormemente. La situación empeoró cuando, durante la planificación, mi suegra comenzó a cuestionar nuestra decisión de tener una boda pequeña y sencilla. ¿No quieren una boda que sea memorable?, me preguntó, con tono crítico. No lo entiendo, es una celebración, no una reunión íntima. Mi esposa trató de mediar, pero su madre no cedía. Incluso llegó a poner condiciones como que si no aceptábamos sus sugerencias, ella no asistiría a la boda. Fue una amenaza sutil pero muy clara. En ese momento, sentí que estábamos en medio de una batalla, y mi novia se encontraba atrapada entre dos mundos, su madre y yo. Intentamos ignorar las tensiones, pero fue difícil. Mi suegra insistía en que debía ser la que tomara las decisiones claves sobre todo lo relacionado con el matrimonio. Lo peor ocurrió el día de la boda. Mi suegra, al ver que no le dimos el protagonismo que esperaba, comenzó a criticar cada detalle frente a los demás invitados. Mientras yo bailaba con mi esposa, escuché cómo comentaba con algunas personas sobre lo poco refinado que era todo. Fue humillante, y mi esposa se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando le pedí que se fuera, porque ya no podíamos tolerar más sus comentarios destructivos. En ese momento, ella abandonó la boda, y mi esposa y yo nos sentimos atrapados en una situación terrible. La relación nunca volvió a ser la misma. Aunque mi esposa trató de mantener el contacto con ella, la dinámica entre los tres se volvió extremadamente tensa, y al final tuvimos que poner límites más estrictos. A día de hoy, mi suegra sigue intentando manipularnos, pero hemos aprendido a mantener nuestra distancia. Historia 2. Mi relación con mi suegro ha sido una montaña rusa. Mi novia y yo empezamos a salir cuando ambos estábamos en la universidad, y al principio, él fue muy cordial conmigo. Pero todo cambió cuando mi novia y yo decidimos mudarnos juntos. No fue que nos casáramos ni nada, simplemente queríamos tener un espacio propio antes de dar ese paso, pero para él, fue como si estuviéramos haciendo algo terrible. Desde el principio, se mostró muy despectivo con nuestra decisión, diciendo cosas como, ¿por qué no esperaron un poco más? ¿No piensan en el futuro? No entendía por qué nos estábamos precipitándonos. Pensé que solo era un comentario aislado, pero la cosa empeoró con el tiempo. Cada vez que nos veíamos, mi suegro comenzaba a preguntarme cosas que no tenían nada que ver con la conversación. ¿De verdad crees que es el momento adecuado para eso? ¿Estás seguro de que puedes manejar todo esto? Mis respuestas no parecían importar. En su mente, aún no estaba listo para estar con su hija. Lo que más me molestaba era que se lo decía a mi novia delante de mí, lo que hacía que me sintiera cada vez más incómodo. Yo trataba de ser educado y comprensivo, pero la situación comenzó a empeorar. Mi suegro se metió en absolutamente todo lo que hacía. Si decía algo sobre el trabajo, él tenía una opinión sobre eso. Si hablaba de la casa, él tenía algo que decir sobre cómo debería decorarla. Todo lo que hacía parecía ser criticado, y nunca me sentí aceptado por él. Un día, después de varias semanas de incomodidad, tuvimos una conversación. Le dije que no estaba de acuerdo con cómo me trataba, y que me sentía atacado y cuestionado constantemente. Mi suegro, en lugar de tratar de entender, me dijo que no estaba a la altura de su hija y que
si realmente la quería, debería hacer más por ella. Me quedé sin palabras. Mi novia, al ver la discusión, trató de calmar las aguas, pero mi suegro no dejó de atacarme. El punto culminante fue cuando él me dijo, en un tono burlón, espero que no pienses que vas a ser el hombre de la casa. Eso es algo que ella va a decidir. La tensión entre nosotros aumentó, y mi relación con mi suegro se volvió aún más tensa. Incluso mi novia empezó a dudar de si su padre me aceptaría algún día. Después de varias discusiones, mi suegro empezó a actuar como si no pasara nada, pero yo sentía que las cosas entre nosotros estaban rotas. Mi novia estaba atrapada entre los dos, y aunque tratamos de mejorar las cosas, mi suegro nunca cambió. Al final, tuvimos que poner algunos límites con él. Desde entonces, las reuniones familiares han sido tensas, y aunque mi suegro ya no nos critica abiertamente, hay una gran incomodidad entre los tres. La situación no es ideal, pero hemos aprendido a vivir con ello. Historia 3. Desde el momento en que conocí a mi suegra, supe que ella era una persona difícil de complacer. Al principio, trató de parecer amigable, pero no pasó mucho tiempo hasta que comenzó a invadir nuestra vida privada. Mi esposa y yo llevábamos saliendo un par de años cuando decidimos mudarnos juntos. Pensé que mi suegra sería respetuosa con nuestra decisión, pero lo que ocurrió fue completamente diferente. Mi suegra comenzó a hacer preguntas incómodas como, ¿por qué no te casas antes de mudarte? Yo le respondí educadamente que preferíamos vivir juntos primero para asegurarnos de que era lo que queríamos, pero ella no aceptaba esa respuesta. Pensó que era una mala decisión y, sin dudarlo, comenzó a hacernos sentir culpables por ello. Cada vez que nos encontrábamos, ella preguntaba cosas como, ¿cuánto dinero gastan al mes? ¿Tienen suficiente para cubrir sus gastos? ¿No les parece que deberían ahorrar más? Era un interrogatorio constante, y parecía que estaba más interesada en nuestros hábitos financieros que en conocer cómo estábamos como pareja. Un día, me tocó el colmo. Mi suegra vino a nuestra casa y se puso a revisar nuestra cocina. Se quejaba de cómo organizábamos los utensilios, e incluso cambió el lugar de algunos de ellos. Cuando le pregunté por qué hacía eso, me respondió que tenía mejor criterio que nosotros. Lo más terrible llegó cuando, durante una cena familiar, mi suegra comenzó a hablar de nuestra vida sexual con todos. No podía creer lo que estaba pasando. Empezó a decirle a toda la familia cómo, a veces me preguntaba si éramos compatibles. Fue uno de los momentos más incómodos de mi vida. Le pedí a mi esposa que interviniera, pero ella, avergonzada, no sabía qué decir. Mi suegra continuó como si no hubiera hecho nada malo, y aunque mi esposa intentó suavizar la situación, mi confianza con ella se quebró. Después de esa noche, empecé a poner límites más firmes con ella. La relación entre nosotros nunca fue la misma, y aunque mi esposa me apoyó, la influencia de su madre siguió siendo fuerte. Al final, decidimos limitarnos a ver a su madre solo en ocasiones especiales, pero la atmósfera de control y juicio nunca desapareció. Historia 4. Desde que conocí a mi esposa, todo parecía ser normal con sus padres. Al principio, mi suegro parecía amigable y comprensivo, pero todo cambió cuando decidimos comprometernos. Mi novia y yo llevábamos 3 años de relación, y habíamos planeado nuestra boda en un pequeño pueblo cerca de donde vivimos. No era algo ostentoso, solo algo íntimo con familiares cercanos. Sin embargo, cuando mi suegro se enteró de nuestros planes, reaccionó de manera muy fría. Empezó a hacernos comentarios sobre lo precipitados que estábamos siendo. Nos dijo que no estábamos preparados para algo tan serio, y que deberíamos esperar más. Mi esposa, aunque un poco molesta, trató de no darle demasiada importancia a sus palabras, pero a mí me afectaron mucho. Lo que más me dolió fue que mi suegro no solo cuestionaba nuestra decisión de casarnos, sino que comenzó a dudar de mi capacidad para cuidar de su hija. ¿De verdad eres capaz de mantener a mi hija?, me preguntó una vez. Le respondí que tenía trabajo estable, que éramos una pareja madura y que estábamos listos. Pero nada de eso parecía ser suficiente. La tensión aumentó cuando, un mes antes de la boda, mi suegro comenzó a darme lecciones de cómo debía ser un buen esposo. Aunque siempre traté de ser respetuoso, cada comentario me molestaba más.
En la cena de ensayo, mientras todos estábamos sentados, me miró directamente y me dijo, te estoy dando la oportunidad de estar con mi hija. No te hagas el tonto. En ese momento, mi paciencia llegó al límite. Le respondí que estaba cansado de sus insinuaciones y que me estaba faltando el respeto. Mi novia trató de intervenir, pero la situación se volvió aún más incómoda. Esa fue la última vez que tuvimos contacto cercano con él hasta que pasaron varios meses después de la boda. Aunque mi esposa y yo tratamos de mantener la calma, nuestra relación con él nunca fue la misma. Hoy, a pesar de que me trata con cortesía en reuniones familiares, siempre hay una tensión palpable entre los tres. Mi esposa, aunque me apoya, nunca pudo entender del todo por qué su padre actuó de esa manera. A veces me pregunto si todo esto tuvo que ver con celos o miedo a perder el control sobre ella, pero, en cualquier caso, me hizo sentir muy incómodo y cuestioné mi lugar en la familia. Historia 5. Mi relación con mi suegra siempre fue tensa, pero las cosas empeoraron cuando decidí proponerle matrimonio a su hija. Durante mucho tiempo, mi suegra había insinuado que no era lo suficientemente bueno para su hija, pero decidí no darle demasiada importancia. Sin embargo, a medida que la fecha de la boda se acercaba, sus comentarios empezaron a ser cada vez más directos y agresivos. La peor parte llegó cuando mi novia y yo decidimos comprar una casa. Mi suegra se mostró completamente en contra de nuestra elección. Decía que estábamos haciendo un error, que la casa era demasiado pequeña y que nosotros no estábamos preparados para ser dueños de una propiedad. A pesar de que mi novia le explicó que era una decisión conjunta y que lo habíamos planeado cuidadosamente, ella no aceptaba nuestra elección. Las cosas se pusieron aún más difíciles cuando, durante una reunión familiar, mi suegra se deshizo en críticas sobre mi capacidad para cuidar de su hija. No me gusta cómo la tratas, me dijo, no confío en ti, y creo que puedes estar dañando su futuro. Mi novia intentó defenderme, pero mi suegra insistió. Me sentí impotente y humillado, como si nada de lo que hiciera fuera suficiente para ella. Después de eso, mi esposa y yo empezamos a discutir sobre el tema más a menudo. Yo le pedí que le pusiera límites a su madre, pero ella parecía más preocupada por no decepcionarla. Finalmente, durante una comida, mi suegra cruzó una línea que ya no pude tolerar. Empezó a decirle a mi novia que, si alguna vez se arrepentía de su decisión de casarse conmigo, yo nunca estaría a la altura. Mi esposa, al ver lo mal que me sentía, me abrazó y le pidió a su madre que dejara de interferir. Pero mi suegra no se detuvo, y hasta se fue furiosa de la casa. Fue una escena tan dramática que después de eso, tuvimos que poner un límite claro sobre las visitas y la influencia de su madre en nuestras decisiones. Aunque mi esposa me apoya, esa relación siempre estuvo marcada por las tensiones con su madre, y por mucho que tratemos de arreglar las cosas, nunca conseguimos que mi suegra aceptara nuestra relación de manera plena. Historia 6. Conocí a mi esposa hace 6 años. Todo comenzó con muchas sonrisas y buena química, pero al poco tiempo, su madre empezó a mostrar actitudes extrañas. Al principio, me pareció que solo estaba siendo protectora, pero me di cuenta de que su comportamiento se estaba convirtiendo en algo mucho más controlador. Empezó a cuestionarme sobre mis intenciones con su hija. Siempre me preguntaba si estaba seguro de que quería casarme con ella, a pesar de que ya llevábamos 3 años juntos. Cada vez que nos veíamos, me lanzaba preguntas como, ¿estás seguro de que la amas de verdad, o, ¿de verdad crees que estarás a su altura en el futuro? Al principio, traté de ignorar esos comentarios, pero me sentía cada vez más incómodo. La situación empeoró cuando anunciamos nuestro compromiso. En lugar de estar feliz por nosotros, mi suegra comenzó a hacer preguntas incómodas sobre el dinero que estábamos gastando en la boda. Decía que no podía creer que estuviéramos gastando tanto dinero en algo tan innecesario. Un día, me dijo que, si estuviera en mi lugar, gastaría ese dinero en una casa, no en una fiesta. A pesar de que traté de explicarle que el dinero no era un problema y que ya habíamos ahorrado lo suficiente para cubrir ambos gastos, mi suegra no dejó de criticar nuestras decisiones. Pero lo peor vino después de la boda. Durante los primeros meses de nuestro matrimonio, mi suegra se mostraba constantemente preocupada. Siempre me decía que su hija no estaba feliz, que quizás yo no la hacía sentir bien,
aunque nada de lo que decía mi esposa indicaba lo mismo. Cada vez que mi esposa y yo nos veíamos con ella, sentía que me estaba interrogando, como si estuviera buscando algún tipo de fallo en nuestra relación. Mi esposa trató de hablar con su madre, pero no era suficiente. Después de varios conflictos, mi suegra se volvió aún más distante, y comenzó a hablarme de manera fría y distante, como si yo fuera el culpable de todos los problemas en su vida. Finalmente, decidimos poner límites firmes con ella. Le dijimos que no podíamos seguir aceptando su constante interferencia, pero eso no le gustó nada. En su mente, yo nunca fui lo suficientemente bueno para su hija, y ella seguía esperando que mi esposa volviera a vivir con ella. A pesar de que mi esposa se mantuvo firme, esa relación nunca mejoró. Siempre he sentido que, por más que intente, mi suegra nunca me aceptó completamente, y eso es algo que me sigue afectando, especialmente cuando intento comprender la razón detrás de su rechazo. Historia 7. Mi relación con mi suegro siempre fue tensa, pero todo empeoró después de que me casé con su hija. A lo largo de nuestra relación, él siempre me decía que no estaba trabajando lo suficiente, o que debería encontrar algo mejor. Siempre que nos veíamos, me preguntaba sobre mi trabajo y parecía estar buscando cualquier excusa para criticarlo. Estaba empezando a acostumbrarme a esos comentarios, pero lo que más me molestaba era la forma en que mi esposa trataba de minimizar sus actitudes. Me decía que su padre solo quería lo mejor para nosotros, y que no le tomara tan en serio. Pero, cuando comenzamos a intentar tener hijos, las críticas de mi suegro se volvieron aún más frecuentes. Siempre que íbamos a su casa, mi suegro comenzaba a darme consejos sobre todo. ¿Seguro que este trabajo te va a permitir tener una familia?, me preguntaba. No estoy convencido de que seas capaz de dar lo mejor a mi hija y a tus hijos. Cada vez que escuchaba esto, sentía que mi trabajo y mis esfuerzos por mantener a mi familia eran invisibles para él. Mi esposa lo defendía, pero me sentía como un fracasado. La situación alcanzó su punto máximo cuando, durante una cena, mi suegro me acusó de no estar preparado para tener hijos y que, si lo hacíamos, sería un desastre. Después de esa conversación, le pedí a mi esposa que hablara con él para establecer límites. A pesar de los esfuerzos por mantener la paz, mi relación con él nunca mejoró. El problema persistió y, al final, tuve que cortar el contacto directo con él por un tiempo. A día de hoy, mi esposa sigue en contacto con sus padres, pero siempre con un ojo vigilante, porque sé que los comentarios de su padre siguen siendo dolorosos para mí. Historia 8. Cuando conocí a mi esposo, todo parecía ir bien. Empezamos a salir cuando estábamos en la universidad y, aunque al principio tenía algunas sospechas sobre su madre, decidí no preocuparme demasiado. Sin embargo, todo cambió cuando comenzamos a vivir juntos. Mi suegra siempre fue una mujer muy tradicional y, aunque nunca fue grosera, sus comentarios eran constantes y, en su mayoría, negativos. Decía cosas como, nunca entendí por qué no cocinas más, las mujeres de la familia siempre lo hacemos, o, no creo que estés haciendo lo suficiente por mi hijo. Esas pequeñas críticas al principio fueron fáciles de ignorar, pero con el tiempo se fueron acumulando. Cuando nos comprometimos, las cosas empeoraron. Durante la planificación de la boda, mi suegra tomó el control de todo. Ella quería elegir el lugar, el vestido, la comida, todo. Cada vez que trataba de proponer algo, me decía, no es lo que mi hijo habría querido. Finalmente, me di cuenta de que mi suegra no estaba simplemente tratando de ser útil, sino que intentaba tomar el control de nuestras vidas. Pero lo peor fue cuando me dijo, tu trabajo no es lo suficientemente estable como para que mi hijo se case contigo. Él merece a alguien más. Eso me dolió profundamente. Mi esposo, por supuesto, no lo aceptaba y me defendió, pero esa actitud no desapareció. Después de la boda, la interferencia no cesó. A menudo me encontraba en situaciones incómodas donde mi suegra me trataba como si fuera una intrusa en la vida de su hijo. Sé que eres la esposa, pero él siempre será mi bebé, me dijo un día. Intenté hablar con mi esposo sobre la situación, pero él estaba tan acostumbrado a las intervenciones de su madre que no las veía como un problema. Fue una lucha constante para que mi esposo pusiera límites a su madre sin que sintiera que me estaba distanciando de él. Al principio,
las cosas mejoraron un poco, pero la relación con mi suegra nunca fue la misma. En ocasiones, aún me encuentro sintiendo que no tengo el control sobre mi vida de pareja, y la tensión entre ella y yo sigue siendo palpable. Historia 9. Nunca imaginé que mi suegra podría ser tan celosa de mi relación. Desde el principio, ella siempre fue muy cariñosa, pero cuando me comprometí con su hijo, las cosas empezaron a cambiar. Mi esposo y yo llevábamos 3 años de relación, y cuando decidimos casarnos, mi suegra comenzó a mostrarse incómoda. Al principio, sus comentarios eran sutiles, como decir, espero que no cambies demasiado a mi hijo, él es tan único y no quiero que pierda su esencia. Me pareció extraño, pero lo ignoré. Sin embargo, cuando empezamos a planear la boda, la actitud de mi suegra se volvió más evidente. Siempre interrumpía mis decisiones, desde la elección del lugar hasta la lista de invitados. Me decía que la boda no sería lo suficientemente grande o lujosa para su hijo. Lo peor fue cuando me dijo que no estaba segura de que estaba tomando la decisión correcta al casarme con él. Eso me dejó completamente descolocada. Intenté ignorar sus comentarios, pero después de la boda, la situación empeoró. Cada vez que estábamos juntos, mi suegra hacía preguntas incómodas. ¿A qué hora va a volver mi hijo de la oficina? ¿Cómo estás manejando las cosas en casa? Como si no supiera que ya era una adulta capaz de tomar mis propias decisiones. Lo peor ocurrió cuando, después de unas vacaciones familiares, me acusó de aislar a su hijo de su familia. Fue devastador, y aunque mi esposo me defendió, la relación entre él y su madre comenzó a volverse tensa. Me dolió que su madre no aceptara nuestra relación y, aunque tratamos de establecer límites claros, nunca se sintió completamente aceptada. Hoy, mi suegra es cortés, pero aún guarda una actitud reservada hacia mí. Y aunque mi esposo y yo tenemos una relación sólida, las cicatrices de esas tensiones siguen presentes. Historia 10. Desde el primer día que conocí a mi suegra, me di cuenta de que era una mujer fuerte y decidida, pero al principio pensé que todo estaría bien. Mi esposo siempre me hablaba con mucho cariño de ella, y yo la veía como una figura cariñosa. Sin embargo, cuando decidimos comprometernos, las cosas comenzaron a cambiar. Mi suegra comenzó a ser más crítica, pero lo disfrazaba de preocupación. No creo que seas lo que mi hijo necesita, él necesita a alguien más independiente, me decía. Siempre comparaba mi forma de ser con la de su madre, una mujer que vivió bajo sus estrictas normas. Un día, mi suegra me invitó a hacer una comida familiar, y en la mesa, comenzó a preguntar sobre mis hábitos. Cuestionó mi estilo de vida, lo que comía, lo que no comía, mis horarios, y, sin quererlo, me hizo sentir como si no fuera lo suficientemente buena para su hijo. Tu madre nunca me hizo estas preguntas sobre mi vida personal, me dijo, refiriéndose a ella misma, lo que me hizo sentir como si estuviera compitiendo con una sombra que nunca podría alcanzar. En otra ocasión, me sugirió que dejara mi trabajo para dedicarme completamente a ser esposa, algo que me pareció completamente inapropiado. Lo que realmente me dejó sin palabras fue cuando me dijo que no pensaba que mi esposo fuera lo suficientemente feliz conmigo. No te preocupes, yo puedo hacer todo lo que él necesita, me dijo. Eso me hizo sentir como si estuviera fuera de lugar en su familia. Mi esposo, aunque sabía que su madre era controladora, no entendía completamente lo que estaba pasando. Después de varias conversaciones incómodas, mi suegra empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cualquier cosa que no le gustara de mí. Si algo no era perfecto a sus ojos, lo mencionaba en cada oportunidad, como si estuviera marcando puntos en una competencia. Con el tiempo, decidí que tenía que poner límites. Le pedí a mi esposo que hablara con su madre para que dejara de interferir tanto en nuestras vidas. Afortunadamente, él me apoyó, pero la relación nunca fue igual. A día de hoy, mi suegra sigue siendo cortés, pero la competencia nunca desapareció por completo. Mi esposo y yo hemos aprendido a gestionar la relación, pero no puedo evitar sentir que, en su mente, siempre habrá una sombra de duda sobre si soy lo suficientemente buena para su hijo. Historia 11. Mi relación con mi suegra siempre fue buena, o al menos eso pensaba. Desde que conocí a su hijo, ella siempre estuvo presente, pero de manera amistosa. Sin embargo,
cuando comenzamos a comprometernos, la situación comenzó a cambiar. Aunque siempre me decía que era una mujer afortunada por tener a su hijo, con el tiempo, empecé a notar que sus comentarios estaban llenos de comparaciones. Tu madre siempre fue tan amable y atenta, tú deberías hacer lo mismo, me dijo en una ocasión. Pensé que estaba exagerando, pero poco a poco las comparaciones se hicieron más obvias. Mi suegra comenzó a compararme constantemente con su exesposa, quien era madre de los hijos mayores de mi esposo. En una cena, me dijo, tu esposo siempre habló tan bien de su madre, pero creo que le falta un poco de eso que tenía su ex. Cada vez que tenía la oportunidad, comparaba las cosas que yo hacía con las que su exesposa hacía, como si nada de lo que yo hiciera fuera suficiente. Me molestaba mucho, porque sentía que nunca me aceptaba tal y como soy, y que siempre estaba buscando la forma de compararme con alguien que ya no formaba parte de su vida. La situación llegó a un punto tan incómodo que le hablé a mi esposo sobre lo que pasaba. Él, aunque entendió que mi suegra tenía buenas intenciones, también comenzó a darse cuenta de que las comparaciones estaban afectando nuestra relación. Le pidió a su madre que dejara de hacer comentarios sobre su exesposa y que respetara nuestras decisiones como pareja. Aunque mi suegra no estuvo completamente de acuerdo, los comentarios disminuyeron. Hoy, aunque seguimos siendo una familia unida, a veces siento que la sombra de esa comparación nunca desaparece por completo.